Una vez más, nos alegramos en el Señor, el que nos dé este tiempo, tengamos esta oportunidad y a través de este espacio podamos relatar, contar, conversar, testificar de las grandes cosas que Dios hace en nuestras vidas. Porque si a usted se le ha olvidado, Dios hace cosas grandes. Y muchas veces, por rutina, vamos perdiendo ese sabor de lo que significó esa experiencia en ese momento cuando pensábamos que nada se podía resolver. Dios es así. Dios es Dios que hace milagros y los hace hoy, desde nuestro interior hacia afuera, porque muchas personas piensan que un milagro solo tiene que ver con una sanidad, con que me envió un dinero para resolver algo, pero Dios hace milagros tan profundos que va cambiando nuestro ser. Y este programa, Mujer Crece Esto, se trata de eso, de que recordemos, compartamos quién es Dios, qué ha hecho y cómo puede hacer por ti si hoy te sientes desesperanzada, afligida, turbada. Dios te dice que Él te ama. Y quiero hacer un comentario ligero porque una de las grandes lecciones que Dios quiere darnos y que las aprendamos, que continuamente a través de su palabra nos recuerda, es que Él hizo un mundo perfecto y nos hizo perfectos, tan perfectos que nos regaló su imagen y su semejanza. Pero cuando el pecado entró, dice la palabra de Dios, que entró también con el pecado a la muerte. Romanos capítulo 5, dice, por el pecado un hombre entró el pecado al mundo y con ello entró la muerte. Y la muerte, Dios quiere que sepamos que no es solo muerte física. La primera muerte que ocurrió es la muerte espiritual. Se rompió la comunión con Dios. Ya no puede el hombre acercarse a Dios como se acercaba. En su interior ya no hay Espíritu Santo para poner esa comunión entre Dios y el hombre. Perdimos esa facultad, perdimos esa bendición tan grande. Para eso Cristo viene, para restaurar. Primero redime y luego restaura. Y va transformando nuestras vidas. No hay una persona en la tierra que pueda decir, pasé por la tierra y no me ocurrió nada. Las lecciones que aprendemos, esos torbellinos que a veces llegan con tanta fuerza y de manera tan inesperada que desajustan nuestras vidas. Estas cosas marcan y traen a nuestra vida mucha desesperanza porque no conocemos a Dios, al Dios que nos creó y el Dios que quiere acercarse y amarnos. Entonces, pasamos a veces por la vida con traumas y más aflicciones. No tenemos a quién ir y si a veces vamos a alguien no nos da un buen consejo. Pero Dios sigue tocando nuestras vidas. Dios sigue allí diciéndonos, yo te amo. Cuando oímos su voz y abrimos la puerta, Él entra. Y entra a cambiarnos. Y entra a decirnos, mi amor te va a sanar. Mi poder te va a hacer una persona diferente. Y hoy queremos darle gracias a Dios por eso, pero al mismo tiempo darle gracias a Dios porque hay una de sus hijas que algunas cosas pasaron en su vida y hoy viene a dar testimonio de esas cosas. Quiero presentarles y quiero al mismo tiempo darte la bienvenida, Patricia Landolfi, por estar aquí con nosotros y aceptar esta invitación. Amén, muchas gracias, qué bendición poder compartir con usted, pastora, y poder compartir con mis hermanas que están mirando cómo el Señor ha transformado de una manera extraordinaria mi vida. De esas cosas muchas que te han pasado, quisiéramos comentar algunas porque no daría el tiempo para todas, pero quisiéramos realmente que tú en ¿qué te digo? Un minuto, porque ahorita vamos a conversar más ampliamente, pudieras decir que hay un antes y un después en tu vida, un antes de conocer a Cristo, un después de conocer a Cristo. ¿Qué es lo que más te ha impactado de Dios haciendo en tu vida? ¿Qué es eso? Bueno, a partir de que yo le abrí la puerta al Señor
y él me encontró, él fue que hizo el trabajo, él me encontró y yo lo dejé entrar. Mi vida dio un cambio de 180 grados, mi vida se transformó en un instante. Yo era una persona triste porque eventos que pasaron en mi vida, en mi infancia y en mi adolescencia me marcaron. Y era triste, deprimida, estaba completamente vacía, aunque tenía una exitosa carrera profesional y tenía augurios de que sería más exitosa todavía. O sea, era joven y tenía todas las puertas. ¿Eres joven? En aquel tiempo era más joven y tenía todas las puertas abiertas por delante para tener una muy ascendente carrera profesional. Pero el Señor tuvo misericordia de mí y que gracias a Dios y cuánto le agradezco y cuánto no sé cómo agradecerle, cómo Él me transformó y me dio alegría, me dio agua viva. Ya no eres esa persona. Ya no soy esa persona. Qué bueno. Patricia, de ese antes y ese después queremos hablar, sobre todo el después, lo que Dios hace en cada una de nuestras vidas, porque es casi seguro que muchas de las personas, mujeres, adolescentes, más adultas, se identifiquen con algo que pasó contigo y tengan la esperanza de saber que Dios puede hacer por ellas también, mucho más. Amén. Mira, mi hogar fue un hogar muy normal, un hogar donde primaba la intelectualidad. Mi papá era un erudito y mi madre también era muy letrada. Y hubo muchos libros, mucha cultura, mucha educación y quizás buen acomodo. No pasamos trabajo, gracias a Dios. Era un hogar estable económicamente. Pero sucedió que como mi padre era un erudito, lo acompañaba la falta de fe. Era agnóstico, no creía que había un Dios. Simplemente decía que las personas lograban sus objetivos por medio de su preparación. Esa era su creencia. Un padre amoroso. Fui recibida con mucho amor en mi hogar. Fui su última hija, la más pequeña. Fui como la prenda que iluminó su vida, él siempre lo dijo. Y fue muy mimada, fui extremadamente mimada por él. Por mi madre también, pero más él. Yo era su pequeña preferida. Su joyita. Sí, su joyita. Y me cuidó con todo el amor del mundo, pero con su agnosticismo no le importaba la fe, no le importaba congregarse en ningún sitio. O sea, no existía ese tema en mi casa. Su fe estaba puesta en la cultura la cultura y la ciencia. Sí, exactamente. Bueno, pasa que él era diplomático también, vivimos un tiempo inestables, como para una infancia, de mudarnos de lugares, escuelas diferentes. Conocí muchas culturas, el Señor tenía su propósito. Conocí la forma de cómo una persona puede cambiar de escuela y cambiar de amigos y manejarlo. Ese fue un punto a mi favor. Pero realmente no tuve zapata hasta que regresamos a Santo Domingo y ya me tocaba la intermedia y la secundaria y lo pude lograr en un colegio. Pero pasó algo en mi familia que se quebró. ¿Podemos hacer la pausa ahí para conversar de esto allá? Sí, claro que sí. En un ratito. Sí, claro. Y ahí, porque esto se está poniendo muy interesante. Claro que sí. Regresamos ahora. Jesús dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:3.
Estábamos hablando de los cambios que sufren nuestras vidas en cualquier momento y cómo cuando le permitimos a Dios que entre, cuando le decimos a Dios sí a su amor, a su salvación, el Señor empieza a reformarnos y nos lleva a una transformación realmente genuina y verdadera. En el día de hoy, como ustedes vieron en el primer segmento, está con nosotros nuestra querida hermana Patricia Landolfi, quien está contando de algunos aspectos de eso que ella ha vivido, cómo Dios ha tocado, qué ha hecho. Y estabas diciendo, Patricia, hola otra vez. Hola. Estabas diciendo que cuando tuvimos que hacer la pausa, que tu vida que había sido estable, una muchacha feliz, etcétera, un paraíso, tu hogar, padres que te amaban, de repente cambia y el hogar ya no es el mismo de antes. ¿Puedes continuar diciéndonos qué ocurrió? Sí, claro. Cuando mi hermano mayor, somos dos, del matrimonio con mi madre y mi papá, a los 16 años él enfermó de una manera violenta con esquizofrenia de la peor. Tiene un nombre científico que no me viene a la memoria ahora. Y en ese entonces, corría el año 1980 y tantos, no habían los recursos psiquiátricos en el país para estabilizarlo. Mi hermano duró 5 años sufriendo de ese mal sin poder ser estable. No lo podían estabilizar. Mi papá y mi mamá buscaron por todos los medios, todos los especialistas en psiquiatría en ese entonces, y no conseguían estabilizarlo. En ese entonces mi mamá no era una mujer creyente. Sí era católica, pero de cultural, no con fe ni nada por el estilo, pero ella estaba desesperada por el cuadro, porque era un cuadro muy peligroso. Algunos especialistas le habían dicho que lo mejor que podía pasar era que lo sacaran de la casa, que lo recluyeran en un lugar especial para ese tipo de enfermos para siempre. A lo que mi mamá se negaba rotundamente, mi papá también se negaba y yo tampoco estaba de acuerdo porque éramos una familia pequeña pero muy unida. Pero esos eran los pronósticos, separarlo del hogar o si no podía pasar una tragedia. Entonces en ese entonces, a los 5 años de ese proceso de drama permanente, constante, y un enfoque completamente de mis padres hacia él por el peligro que representaba él en nuestras vidas, o sea, el peligro para su vida y para nosotros. Mi mamá desesperada, un día una amiga le habla de un discipulado. Ella va solamente por el simple hecho de tener curiosidad, no sabiendo ya dónde más ir. Y ese día la vida de mi madre fue transformada. Ella cuenta en su testimonio que 1.000.000 de toneladas se le quitaron de la espalda. Esa noche, por primera vez en 5 años, ella pudo dormir. En 5 años. En esos 5 años, mi hermano se intentó quitar la vida. Se tiró al mar. Y el Señor lo devolvió. Wow. El Señor, él estaba creado para un propósito. Y Él es una bendición. O sea, para nosotros, mi hermano es una bendición. Pero pasó eso. Entonces ese día mi mamá se transformó. Y en esos 5 años ella nunca tuvo la idea de irse con él a Estados Unidos. No había pasado por la mente de mi madre ni de mi padre, habiendo los recursos, porque el Señor había proveído para mi familia siempre muy bien. Pero eso surgió esa idea de repente, después de 2 o 3 días, y ella se lo comunica a mi padre de la posibilidad de llevarlo fuera. Y él accede inmediatamente. Inclusive ella tenía la intención, mi papá sufrió mucho el problema de mi hermano, que inclusive él había deseado con su boca que si de verdad existía Dios, que por qué no le mandaba un cáncer a él. Y le jamás su hijo libre. La esperanza del que no tiene esperanza. Sí. Es una declaración por desconocimiento. Exacto. Pero tenía buenas intenciones. Claro. O sea, mi papá sufrió mucho ese problema. Se aisló completamente. Se mantuvieron unidos,
pero no eran matrimonio. Ella cuenta en su testimonio que ella no podía, ella ni lo miraba como esposo. Y mi papá lo que hizo fue recluirse con su cultura y pintaba sus libros, se diversificó, pintó, fue un pintor reconocido. Pero él aislado y mi madre por otro lado aislada y yo en el olvido. ¿Qué edad tú tenías en ese momento? ¿Habías hablado? 13 años. 13 años. Pasaron 5 años, o sea, ya yo tenía 19 cuando surge la idea del viaje. Mi papá prepara todos los documentos y nos vamos. Yo me los acompañé, pero yo regresé a las 3 semanas porque yo tenía universidad. Ya yo estaba estudiando publicidad en la Universidad UNIBE. Entonces mi mamá, el Señor abrió todas las puertas en Estados Unidos para que mi hermano fuera tratado como residente sin tener residencia legal, o sea, con todos los conocimientos, todos los papeles, sabiendo que él era extranjero, pero le dieron una cualidad especial para poder ser tratado. Hubo muchas investigaciones en su caso. El Señor inquietó a mami de que tuviera la cita con la especialista en psiquiatría. La logró conseguir, siendo una situación difícil, porque allá no se habla tan fácil con los médicos. Consiguió la cita y el Señor le contó, le dijo a mi madre, cuéntale todo desde que nació, todos los eventos extraños que tuvo mi hermano hasta la edad de ese momento. Cuando la psiquiatra habla, cuando escucha toda la historia de mi hermano, dice, sí, hay algo más. Necesitamos hacerle otro tipo de estudio, pero tengo que pedirle permiso. El hospital tiene que pedirle permiso al Estado para poder hacerlo a él, que él no tiene residencia. Pasó un mes y el Señor permitió que le dieran permiso y le hicieron ese estudio. En el estudio determinaron que él tenía otra condición, que era epilepsia larvaria, que no se desarrolló como se desarrolla la normal, se queda en el cerebro y entonces eso chocaba con las medicinas que le daban para controlarle el problema esquizofrénico. Y cuando se descubre eso, se estabiliza completamente. Entonces ya mi mamá regresa, yo tengo en ese momento 21 años, regresa con él normal, o sea, estable con su tratamiento. Pero yo... ¿Qué pasó con esa Patricia? ¿Qué pasó con esa Patricia que tuvo que pasar la adolescencia sola? Sola, no físicamente, yo estaba con ellos, pero estaba sola emocionalmente. Bueno, ahí el enemigo aprovechó la situación y comenzó a ponerme temor en mi corazón, vergüenza. Había en mí una vergüenza porque en ese tiempo era un estigma tener un familiar con problemas mentales. Ahora mismo, gracias a Dios, ya no existe ese estigma, pero yo lo sufrí a tal punto que mi madre me prohibía, que no podía decir el diagnóstico, y mi padre también, que yo no podía, yo tenía que ocultar lo que él tenía, pero era evidente a los ojos, era una contradicción que yo vivía. Yo decía, pero ¿cómo voy a quedarme callada y no decir qué tiene? No, que no lo puedes decir porque te van a estigmatizar, me decían ellos, te van a decir que tú eres igual. Entonces el enemigo aprovechó las circunstancias para crecer mi miedo y mi temor y mi vergüenza y mi culpa. Yo decía, ¿por qué a mí? ¿Qué pasó? Y entonces, ¿cómo fue esa adolescencia, Patricia? Entonces tú, entre todas esas emociones, estudiando, también luchando con tu propia vida. Bueno, ahí tuvo Dios en mi vida. Siempre el Señor ha estado, porque yo subsistí, o sea, yo tenía amigos, yo tuve notas regulares, no tenía notas buenas, pero no me quemaba de curso. Uh-huh. O sea, yo... Eres buena estudiante, te esforzabas. Sí, me esforzaba y sobrevivía, pero no se me veía en el exterior que yo sufría, no se me veía ese sufrimiento, yo me lo guardaba, yo siempre fui muy reservada, yo me lo guardaba, sufría sola, pero iba a mis clases, compartía y trataba de esconder lo que pasaba en mi hogar. Siempre lo escondí, nunca llevé amigos a mi casa, siempre yo iba a la casa de otro, yo no quería que vieran qué sucedía en mi hogar. Me daba vergüenza. Claro, y sobre todo con el reforzamiento de tus padres,
que que no ellos dijeras. por protegerme, Claro, lo hicieron con la mejor Sí. intención del mundo, que no se podía decir el diagnóstico, pero me hicieron daño en ese sentido. Pero nada, entonces después que él llegó estable, ya yo estaba en depresión. Yo pensaba que nadie me iba a hacer caso, que no me iba a casar, que no podía desarrollarme como mujer. Todo eso el enemigo lo aprovechó para aplastarme emocionalmente. Tristemente, el enemigo utiliza armas con el propósito de siempre, de destruirnos, avasallarnos, esas coyunturas que se dan en nuestras vidas, en esas diferentes etapas. Trata de capitalizarlas para que lo que Dios tiene para nuestras vidas, para cada vida, ese propósito eterno no se produzca. Es una forma de limitar y de impedir que la gente llegue a ser quien quiere Dios que seamos. Pero vamos a hacer una pausa para continuar luego con otras facetas de tu vida. Y sobre todo, Patricia, para que tú nos digas, nos hables de ese Dios que te tocó. Y esa Patricia así, aislada, esa no es la que yo veo hoy. No. Pasó algo, ¿verdad? Esa murió y nació Ya, una. ahora regresamos. Amén. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. Patricia, tú mencionabas hace un rato que en medio de todo lo que vivías, tú te preguntabas y decías, pero ¿qué va a pasar conmigo? Yo no me voy a casar. Ese tipo de cuestionamientos llegaban a ti, pero resulta que sí te casaste. ¿Tú podrías contarnos cómo fue esa etapa de tu vida? Sí, yo ahora mismo me viene un recuerdo de que en esa etapa de depresión, sufrimiento y dolor, yo tenía algo interior que digo yo que era ya la elección del Señor hacia mi persona, que me eligió desde antes de la fundación del mundo, que me hacía como guerrera, como yo puedo con todo, pero no podía con todo, pero yo creía que podía con todo y luchaba con eso y lloraba sola, pero seguía mi vida normal, el curso de mi vida era normal, pero llegaba ese fantasmita interior diciéndome, ¿por qué a mí? ¿Por qué todo me pasa a mí? ¿Por qué mi hogar se transformó? ¿Por qué tengo un hermano así? ¿Por qué a mí? O sea, ese fantasmita fue creciendo a lo largo de los años. Fue creciendo mi inseguridad, fue creciendo no me voy a casar nunca, nadie me va a querer, tengo un problema. O sea, todo ese tipo de cosas me fue creciendo. Pero ya cuando mi hermano regresa de Estados Unidos estable, yo no estoy estable. Yo estoy por dentro, como por fuera guerrera. Por fuera todo lo puedo, por fuera me gradué de universidad, me trabajo muy bien, estoy progresando en mi trabajo, pero ¿y qué pasará conmigo? O sea, yo estoy guerrera, pero por dentro no, por dentro me estoy desplomando y no me doy cuenta. Aparece una persona y no me caso, el primero que que apareció y me dijo que me quiero casar contigo, yo ni lo medité mucho, yo dije, sí, claro, vamos a casarnos. Así lo vi como el pasaporte a una nueva vida, borrón y cuenta nueva. Mi hermano se queda atrás, yo soy yo hago mi familia y no tengo que ver con eso, en mi inocencia. En tus cálculos. En mis cálculos inocentes, sí. Pero ¿qué pasa? Que no salió como yo esperaba, sino que muy por el contrario, mis fantasmas seguían ahí. No fue una elección a la manera de Dios y todo fue creciendo. Entonces me refugié después que di a luz a mi hija, en el alcohol.
¿Por qué? Porque el alcohol yo lo conocía, yo era de familia de diplomáticos, había facilidad en mi casa no había ese reparo de que no bebas, no toques el alcohol, sino que estaban abiertos a que yo podía tomarme una copita de vino, eso era normal en el mundo diplomático, pero entró ahí, conocí el alcohol en esa manera, y cuando vi mi depresión agudizarse, acudí a él como mi salvador, y el alcohol iba a ser mi salvador, pero no fue así. Cuando bebía era peor, el sufrimiento afloraba, los pensamientos afloraban, la soledad afloraba. Era muy deprimente realmente. No, nunca se lo mostré a mi hija. Tuve la bendición del Señor que me permitiera tener la idea, porque todo viene del Señor, de no mostrarle esa faceta a mi hija. Simplemente era una buena madre, pero cuando ella daba la espalda, ahí estaba yo en depresión, y salía, bebía alcohol y me refugiaba en el alcohol, sin ningún éxito. Entonces, Patricia, nos hablas de, aquí tú nos describes una mujer deprimida, una mujer insegura, con soledad, que recurrió al alcohol. Sí. Cuéntanos, ¿cómo conoces al Señor? Sí, bueno, en un punto crítico de mi vida, yo me había divorciado del papá de mi hija, estaba destruida, fracasada, pensaba que no era suficiente, que yo nunca iba a ser suficiente para alguien que por mi pasado, el diablo mentiroso, el Señor reprenda, me había puesto que era por mi culpa que todo iba mal. Todo era por mi culpa. O sea, yo era que tenía el estigma. El problema era yo, no más nadie. Entonces ahí estaba en un punto tan crítico que se me hacía difícil pasar el rato, o sea, vivir, o sea, se me hacía difícil. Todo lo único que yo preservé y por lo único que yo vivía, y le doy gracias a Dios por ella, porque es un regalo de Dios, que es mi hija. Pero era muy fuerte para mí cuando ella daba la vuelta. Volvían esos fantasmas. ¿Sabes qué yo veo, Patricia? La misericordia de Dios a tu vida y a la vida de tu hija. Porque mientras estabas con ella, tú podías dispensar experiencias que tú no habías tenido. Tú tenías un hogar, unos padres que te amaban y todo eso, pero tú estabas creciendo con distorsiones internas, con fracturas internas, por el asunto de pedirle a una niña que cubriera algo y luego una joven que cubriera algo que era evidente a todos. Exacto. Eso te fue marcando. Tú pudiste ser una madre que rechazara a tu hija, que no ambivalente en sus emociones o en la demostración de ellas, pero tú trataste de cubrirla y eso fue Dios que te dispensó gracia. Tú dices que tu hija es una muchacha maravillosa, que no tiene nada de eso. Maravillosa, mi hija. No tiene un recuerdo. No, ella incluso me dice ahora que compartimos testimonio, porque ella es cristiana también, a la gloria de Dios. Y ella me dice, mami, pero yo nunca me di cuenta. Tú hiciste un esfuerzo sobrehumano. Ella es psicóloga y ella sabe cómo las personas se manejan con los traumas. Tú tenías trauma, mamá, y tú no lo reflejaste en ninguna faceta conmigo. Mi mundo era un mundo de juguete. O sea, yo no tuve ningún tipo de amargura, ningún tipo de marca, porque tú cubrías eso con tu personalidad, con tu amor, con tu ternura, yo no me saciaba de todo el amor que tú me dabas. Entonces, realmente fue Dios que me puso eso en el corazón, la protegí de todas las formas, la cuidé, le di todo mi tiempo, o sea, mi tiempo libre. Todo el mundo me decía, pero tú no tienes vida para ti, tú simplemente siempre andas con tu hija. Y yo le decía que ella necesita que yo la guíe, que le muestre el mundo, que le enseñe cómo defenderse. Bueno, entonces ya cuando yo conozco a Cristo, para venir a tu pregunta, es en ese momento de quiebre emocional. Yo estaba bien deprimida. Me visita un amigo en mi oficina y me dice que me quiere invitar a un retiro. Yo le refuto, le digo que no es el momento, que yo no podría ser buena compañía para nadie. Nadie le dijo a él que yo me sentía deprimida. Yo no lloré con él, yo no me conté nada de mi vida.
Simplemente fue el Señor que lo mandó donde mí, que sí sabe todo. Y ahí yo discutimos, yo le digo que no, y él me dice que sí, que por favor, que es un favor, se le hace a un amigo. Y yo quedo con él, que sí que voy, pero en mi mente y en mi corazón yo decía, no, ¿para qué? Y ahí él me inscribió en ese retiro. En ese retiro, cuando llega el día del retiro, yo me preparo, me cambio. El día anterior había salido, me acosté tarde, quizá con unas copas de alcohol en mi interior. Cuando me acosté con la ropa puesta, había llorado mucho, el maquillaje se había corrido, y cuando me desperté a las 7:30 de la mañana, algo me despertó, algo en aquel momento, ahora sé, completamente convencida, que fue el Espíritu Santo, me levantó de repente y pensé, tengo un retiro. Cuando voy al baño a prepararme, el Señor me muestra mi rostro, y en ese momento lo que yo vi, que me espanté, fue una carabela. Una carabela. ¿Te viste en el espejo? Sí, porque estaba muy delgada, estaba maltratada por la mala noche, tenía el maquillaje corrido, y lo que vi en el espejo fue una carabela, y me espanté, y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Pero me arreglé, me cambié, pero el Señor hizo eso para que yo nunca me olvide del día que Él me salvó. Y la condición en que está. Sí. Y yo sí me acuerdo perfectamente esa imagen. Me cambio, voy al retiro. Cuando me desmonto de mi carro, entro al lugar, no me predicó nadie habló conmigo. Yo entré allí, había un jardín, y el Señor me pasó la mano, me sentí que me jamaquearon, me movieron. Cuando abrí los ojos, vi todo precioso. Vi una naturaleza que nunca me había fijado. No sé si cuando niña me fijé, pero cuando en mi adolescencia, yo nunca vi los colores de la naturaleza, nunca vi el cielo azul, nunca vi los rayos de sol, y todo eso me maravilló. Todo mi vida cambió. Ay, qué bello. Cuando me senté en el lugar, mi amigo me dice, ya te puedes ir, como a la media hora. Y yo le dije, yo no me voy. Cuando acabó el retiro, mi testimonio, todo el mundo lloró conmigo. Ese día mi vida cambió. 24 de marzo del 2006. Gloria a Dios. Ahí conociste al Señor. Ahí conocí al Él te Señor. tocó, no hay duda. Él me transformó. Casi tenemos que hacer otra pausa, pero Patricia, la Patricia que conoce a Cristo, Sí. que tú me dijiste que escribías de Él sin conocerlo, que Sí. tenías una columna en el Listín Diario y hablabas de Dios sin conocer a Sin Dios. conocer a Dios. ¿Qué tú crees que era Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios contigo? Mira, después de que yo conozco al Señor, sí, de verdad, en espíritu y verdad, yo creo que Él me eligió, como dije, desde el vientre de mi madre, y Él sabía lo que iba a hacer conmigo, y Él me estaba entrenando. Porque cuando yo empezaba a hacer la columna, es que no podía coger otro tema. No me lo permitía, no me salían las palabras. Cuando comenzaba a escribir de Él, o de un versículo bíblico, o de un personaje de la Biblia que Él me ponía en el corazón, todo fluía. Y lo hacía en menos de media hora y ya estaba listo. Wow. O sea, cuando no era yo, cuando era Él, se hacían inmediatamente. Cuando eras tú. Entonces tuve no muchos avanzaba. feedbacks, la gente me escribía, podía ministrar, siendo yo lo que era, depresiva y todo, yo ayudaba a la gente por medio de la columna. Entonces ahí tenemos que hacer una pausa, pero yo quiero adelantar que Dios fue cambiándote de tal forma, mientras pasabas por esos trapiches, vamos a decir, de la vida, pero al final Dios tenía un plan contigo muy especial que tú no sabías, Amén. pero ya Él sí lo tenía. Sí. De ese plan yo quiero que hablemos el próximo segmento. Sí, claro que sí. Hacemos pausa. Bien, Patricia.
Siguiendo con esta historia maravillosa de tu vida y tu testimonio. Luego que el Señor llega a tu vida, y cómo Él comienza a organizar todo en tu vida, qué Él comienza a hacer en tu vida. Sí, bueno, primero que nada, el amor que yo sentía por Él era tan grande que yo encontraba que ya mi vida no tenía sentido si no era para Él, para trabajar para su obra. Y yo clamaba, yo recuerdo, Señor, pero yo quiero trabajar para ti, ¿por qué yo tengo que seguir trabajando? Es para ti, yo me anhelo mi vida para servirte. Entonces después, 7 años después de yo orar por un esposo, se me iban los ojos mirando la sortija de las hermanas casadas, con esa nostalgia de decir, bueno, ya yo no tengo esperanza porque yo lo hice mal y hay muchas doncellas que quieren su esposo, o sea, ¿por qué él va a tener misericordia? Pero aún no me quedaba con esa. Y le decía, si tú quieres, yo tendré a mi esposo. Pero no me mande cualquier esposo. Yo no quiero un hombre que nada más venga a sentarse en el banco. Yo quiero un guerrero. Yo quiero un siervo que quiera servirte 24/7, porque entonces vamos a tener conflicto y yo no quiero conflicto. Si no, déjame sola. Yo te sirvo en la iglesia 24/7, yo sola. Pero el Señor tuvo misericordia. Me encanta cómo ella dialogaba con el Señor. Sí. Así es, así debe ser. Sigo haciéndolo así. Amén. Si tú quieres, si te place. Yo le pido todo lo que anhela mi corazón, pero también le digo, si tú quieres, si no está bien, está perfecto así, Bueno, no hay problema. Estás aprendiendo de tu Señor que decía, vine a hacer la voluntad del Padre. Amén, gloria a Y Dios. entonces ocurre allí algo que Dios te sorprende, que tú no estabas esperando, según me has contado. Me sorprende 360 grados. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo conocí a Federico en el colegio. Fuimos amiguitos en el colegio. ¿Quién es Federico? Mi esposo. Ah, El ese siervo, señor que está sentado el ahí. guerrero. Sí. Por favor, me lo pueden enfocar, Federico. Cuánto nos guerrero. alegra tenerte aquí para Amén, que completes gracias. esta parte, Amén. porque hablando de una mujer que tuvo dolores y aflicciones en una parte de su vida y ver cómo Dios ha completado esa obra y ha traído gozo y el siervo que tú pedías. Un guerrero. Ah, sí. Sí, el Señor me complació mucho más abundantemente de lo que De lo pude que comprender. esperabas. A tal punto que en los proyectos que hemos realizado, le he dicho al Señor, pero ya Él se pasa. Señor, ten misericordia de mí. A veces Él me decía, vámonos. Y yo, ay, estoy cansada. Pero si era que yo lo quería, ¿verdad, papá? ¿Verdad? Y así el Señor me O sea me que, complació. Federico, tú eres también un obrero para Dios. Tú 100%. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y qué proyectos el Señor les ha permitido a ustedes compartir juntos? ¿Qué ha pasado con ustedes Bueno, desde como que, equipo? desde que el Señor unió nuestras vidas, el Señor puso un fuego en mi corazón de continuar el ministerio que me había dado cuando yo recibí al Señor en el 1991. ¿Y qué ministerio era ese? Es el ministerio audiovisual. Yo recibí al Señor una noche en una actividad evangelística donde se proyectaba una película. Y esa noche el Señor tocó mi corazón. Y puso ese fuego en mi corazón de wow, es un tremendo instrumento del Señor, de uno poder contar los testimonios, contar las historias de nuestro Padre, lo que Él hace cada día en cada uno de nosotros. Y que pueda llegar a muchas almas, así como me tocó a mí esa noche. Y a partir de ahí, el Señor puso ese fuego en mi corazón y empecé un mini ministerio que se llamaba Ministerio de Películas Cristianas. Y sin recursos, era simplemente con los hermanos que querían colaborar y los equipos que nos prestaban. Y recuerdo que en 1998 hicimos la primera película cristiana dominicana. En el En 1990. el 1998 y recuerdo que duramos un par de años haciéndola porque solo filmábamos los fines de semana y porque era con voluntarios, después del trabajo era que nos reuníamos y cuando la terminamos, la primera noche que la presentamos en el Hotel Jaragua, recuerdo que habían unas 300 y pico de personas. 125 personas aceptaron al Señor esa Gloria a noche. Dios. Recuerdo que se hizo un llamado, las personas se levantaron de sus asientos, fueron adelante, oramos por ellas, o sea, fue el Señor nos mostró en su misericordia cómo nos bendijo por nuestro paso de fe
de que muchos, en el proceso de hacer la película, muchos nos decían, ustedes están locos, ustedes no van a terminar eso, tú no sabes lo que hace una película. Yo no había estudiado eso, o sea, yo soy ingeniero, no cinematógrafo. Pero solamente por poner ese poquito de fe, porque así como dice el Señor, si fuera solamente del tamaño del grano de mostaza, tú pudieras mover montañas. Así mismo lo hizo con este proyecto de esa película en 1998, sin recursos, sin estudios, sin nada. Y mira cómo el Señor empezó a formar ese ministerio que hoy día pues el Señor lo ha ido agrandando bajo su misericordia, gracias a Dios. Y en ese ministerio trabajan los dos. El Señor los unió y los dos. ¿Qué tú haces en el ministerio? Escribo. El Señor me ha nombrado escritor oficial. Eres la guionista. La guionista, sí. Pero fíjate qué interesante. Escribías para el Señor en una columna en el Listín Diario en tu juventud. Sí. Y querías hablar del Señor. Y el Señor lleva eso a este punto donde Amén. tú, fue un acto de fe, Federico, pero también fue un toque de Dios a tu vida, de tú querer que otros recibieran al Señor por medio de ese instrumento. O sea, tú respondiste a un llamado sin tú saberlo. Así mismo. Y el Señor los ha unido a los dos en el Amén. servicio. Amén. Así mismo. ¿Y qué están haciendo ahora? ¿Qué han hecho ahora? ¿Han hecho otras películas? ¿Qué ha pasado? Bueno, sí, nosotros, yo he escrito ya 2 guiones, uno que ya la película salió en el 2018, se llama Hannah, Regalo de Dios. Es una película que el Señor respaldó con todo lo que necesita una película, con todos los estándares de hoy en día. Tiene calidad 4K, tiene escenas en paisaje precioso, ha sido galardonada internacionalmente como por 12 nominaciones y premios. Tiene muchos premios. O sea que estamos sentadas aquí, chicas, con 2 personas famosas. ¿eh? Sí. Aportarse bien ahora. Realmente Cristo. el Señor nos sorprendió de una manera increíble cómo esa película ha sido galardonada para su gloria, porque realmente cuando mi esposo me comunicó que el Señor había dicho que yo iba a ser la guionista, ahí fue que el Señor me ultra sorprendió. O sea, él me vive sorprendiendo. Pero cuando yo oí que yo iba a ser guionista, yo dije, pero yo no sé. Y el Señor me dijo que eres tú. Y yo, gloria a Dios, pero no. Y ha sido así, y he hecho 2 guiones, y el Señor lo ha respaldado en todo. Gracias, Señor. La película última es de tráfico humano, sobre la trata de personas, sobre una niña que es vendida por su madre porque consumía heroína y necesitaba la heroína y no se dio cuenta, o sea, el vicio la cegó para darse cuenta en el peligro que ella estaba exponiendo a su hija y la vendió por drogas. Entonces esa es la trama, porque el Señor nos puso en el corazón hacer una película sobre eso, pero no sobre el crimen per se, sino sobre cómo el Señor restaura una vida a la totalidad para cumplir su propósito en esta tierra, sin importar lo que ya le haya pasado. Ese es el tema central de la película, la restauración del Señor. Tú me dijiste algo entre una escena y otra que tocó mi corazón profundamente. Lo que Dios te dijo a ti acerca de muchachas y mujeres, o de personas que han sido colocadas en ese terrible mundo de la trata. El Señor te dijo algo. ¿Tú puedes decir lo que es eso? Cuando Él me dice que tenemos que hacer una película sobre eso, Él me dijo, yo quiero que le cuentes al mundo cómo sufro por esas vidas, cómo las amo y cómo quiero ayudarlas y restaurarlas completamente para que cumplan el propósito al que yo les he llamado. Yo las amo. Quiero que cuentes cómo sufro. Así fue que me dijo. Qué Gloria a Dios. Tan increíble. Él llora por ellas, llora por todas las víctimas. Eso me da tanto y dolor. lamentablemente la sociedad estigmatiza, todas las sociedades, no la dominicana, todas las sociedades estigmatizan a las personas que se van por esa vía, prostitución, pero todo tiene una raíz de amargura, de soledad, de desprecio, de violación, de irrumpir en esos niños para que hagan eso, y entonces va de decadencia en decadencia, en un abismo trae a otro abismo. Entonces el Señor quiere rescatarlos. Según las estadísticas y las investigaciones que estuvimos haciendo antes de comenzar el proyecto, dice que
un 95% de las víctimas vuelven a la calle, vuelven al abismo, y solo un 5% es que llega a cambiar su vida, llega a restaurarse. Realmente es uno de los traumas más difíciles a nivel físico, emocional y espiritual. La semana pasada grabamos un programa específicamente hablando de la mujer, de la prostitución y de todo lo que eso implica. Y eso la mujer llega a enfermarse en todos los sentidos. Y por eso es el porcentaje tan mínimo que sale. Pero ustedes, ya esa película está lista. Sí, ya está lista. Mire, va a haber que hacer otro programa para invitar a estos hermanos que nos cuenten cosas, porque tratar un tema como eso, llevar eso a una película, tiene que ser una experiencia sumamente importante. Sí. En algún momento de esas personas que actuaron, ¿hubo alguna o algunas que vivieron esa experiencia previamente? Sí, la escena de la corte. No, los actores si vivieron antes, sí. Eso no. Una de ellas sufrió algo similar en la infancia, pero con un tío, una violación, sí, un abuso. Esto es sumamente importante, porque tú has dicho, es un estigma y es real. Los primeros que se separan son los familiares, por eso que te decían, ¿no? Pero es que en este momento el mundo de hoy insiste en que esas mujeres deben ser dejadas a lo que ellas quieran. De hecho, se estimula que se tome ese tipo de vida en el mundo en que vivimos hoy. Entonces, tratar esto va a ser muy interesante. Desde ahora los invitamos. Claro que sí. Para que ustedes nos hablen de eso que vieron y de cómo es el mundo en ese estilo de vida tan triste. Inclusive es increíble cómo ellas mismas cuentan, las que quieren contar su testimonio, que cuando logran escapar de sus captores, no se sienten ni aquí ni allá. Claro. No se sienten insertadas en la sociedad, se sienten rechazadas, se sienten que también eso es horrible lo que viven. Entonces en medio hay inclusive riesgo de suicidio muy alto. Muchísimas terminan suicidándose. Bueno, tenemos el compromiso de reunirnos nuevamente. Claro que sí. La película se llama No digas mi nombre. Wow. Y es parte de lo que las víctimas todas, diría que el 100% todas dicen, no digan mi nombre. Prefieren no revelar su nombre. Sí. Un punto necesario y es un punto próximo que vamos a tratar. Gracias por venir, Federico. Gracias por venir, Patricia. Gracias a ustedes por invitarme. Es una bendición haberlos tenido. Y a ti te decimos, si tienes algo parecido a cualquiera de las facetas que nuestra hermana Patricia ha hablado, ha dicho, hay solución. Cristo es el Salvador, el Redentor, el Libertador, el que ama, el que perdona y quiere transformar tu vida. Oramos a Dios para que los recibas. Dios te bendiga.